buenos días. El Instituto Profesional Educativo de Chiapas, IPECH, les extiende una cordial bienvenida a esta masterclass de neuropsicología aplicada e integral. En esta ponencia vamos a tener a la doctora Ivania. La doctora Ivania tiene una licenciatura en psicología, es maestra, tiene la maestría en educación superior y tiene un doctorado en administración. Actualmente trabaja en la Secretaría de Salud Mental y Adicciones. Tiene un recorrido de 28 años de experiencia dentro de este trabajo y como personal de esa institución también ya tiene unos añitos trabajando ahí. Así que el día de hoy, si ustedes tienen alguna pregunta o si ustedes tienen alguna inquietud con respecto a este diplomado, pues tenemos la oportunidad de poder expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones en este día. Así que vamos a tener 2 horas de clase con la doctora Ivaria y le vamos a dar el tiempo a ella. Que tengan un excelente día a todos ustedes. Gracias por acompañarnos y preferirnos. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Como bien comentaba la maestra Vani, estamos aquí en este momento, ¿verdad? Para la exposición de la masterclass de lo que es el diplomado en neuropsicología, un diplomado online que contiene como lema principal dentro de esta institución de profesional educativo de Chiapas, que tu desarrollo profesional continúa aquí. Y que con este eslogan, pues precisamente existe el compromiso por parte de la institución de proporcionar las herramientas, los elementos necesarios al momento de ustedes comprometerse en el seguimiento y el trabajar o el estar inscritos en este tan importante diplomado, ¿sí? El Instituto Profesional Educativo de Chiapas está ofertando el diplomado en neuropsicología. Como les decía, es un diplomado online y que como frase importante, principal, primordial, presenta precisamente que el cerebro es un sistema cerrado que genera sus propias interpretaciones del mundo externo, ¿sí? Bensu Ramachar, quien nos notifica, nos da esta frase tan importante de poder comprender al cerebro. ¿De dónde parte todo esto para la comprensión del ser humano? Primeramente, de entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestro sistema nervioso central, sus conexiones, sus interrelaciones entre cada uno de los hemisferios, qué sucede cuando existe una lesión cerebral, qué sucede cuando hay un problema del neurodesarrollo, qué sucede, ¿verdad?, al momento de que se está conformando, que se está desarrollando esta máquina tan maravillosa que conforma al ser humano al momento de la procreación, al momento de esta fecundación del esperma, lo que es esta parte del óvulo, el espermatozoide, ¿verdad? Desde ahí, toda esta información que se está transmitiendo, todas estas cuestiones que se están dando desde la parte genética, parte ambiental, y que repercuten o que se va a decir, bueno, nace un niño o una niña que sabemos pues de ser tan maravilloso y que ahí es donde dice mamá o papá, bueno, mi hijo nació bien o mi hija nació muy bien, sana, pero con el paso del tiempo o con los pasos de los días van identificando que algo no funciona bien o qué señales observaron durante el embarazo, cómo se dio todo este embarazo o posterior al nacimiento, con el paso de los años, por un accidente, por un traumatismo craneoencefálico, como les decía, aquellas situaciones adquiridas de manera externa o aquellas situaciones durante el embarazo que repercuten en ese idóneo desarrollo del cerebro o de su funcionalidad. Como bien sabemos, el cerebro se divide en diferentes áreas y dependiendo en qué área es el daño, va a ser la repercusión que va a presentar en la persona, en el niño, en el adolescente, en el adulto mayor,
para dar una respuesta a su mundo externo. ¿Y qué mejor entender desde esta parte la neuropsicología? ¿Sí? Entonces, iniciamos con este breve presentación, introducción, el saber que el cerebro es un sistema cerrado que genera sus propias interpretaciones del mundo externo. Les repito, como esa máquina tan maravillosa que representa para el ser humano pues toda esta vida. Pues, en este diplomado vamos a tener esta oportunidad de ir identificando desde esta neuroanatomía, desde esta parte externa, de esta parte genética interna, de qué es lo que pasa, en qué momento esta complejidad, en qué momento se dan estas fallas, en qué momento la respuesta Y esa del ser etiqueta sigue, bueno, activa en cierto grado. está repercutiendo, ¿verdad?, en su desarrollo. ¿Sí? Muy bien, pues hablar de la parte de lo que es la neuropsicología o la neuropsicología clínica, que aquí en el diplomado va a irse revisando, se va a ir realizando. ¿Por qué? Porque te va a dar todos estos elementos de la importancia de la neuropsicología. La neuropsicología clínica sabemos que es una disciplina que se engloba dentro de la neurociencia y que recoge todas las aportaciones que se estudian, así en la que hay la relación entre el cerebro y la conducta, ¿sí? Esa relación que hay entre ese cerebro y la conducta, sabemos que toda conducta es realizada por el cerebro y esto puede cambiarla a la misma vez que cualquier tipo de actividad del exterior y puede producir cambios en ella, en esa conducta, en el comportamiento. Y esta relación bidireccional es muy importante para la neurorehabilitación, que son puntos fundamentales que también se revisarán durante este diplomado y que ahorita vamos a ir revisando cada uno de los módulos, sus objetivos, la importancia que tiene cada uno de esos aspectos que para tener la totalidad de lo que es la neuropsicología, ¿sí? Entonces, esa neuropsicología bases fundamentales y que podemos usar este conocimiento también para ir potenciando las funciones cognitivas que deseemos y mejorar así esa funcionalidad que tiene. Entonces, tiene como objetivo desde este diplomado que podamos nosotros realizar desde lo que es la evaluación, ¿sí? La evaluación de las personas. Pero recuerda algo muy importante. El hablar de la neuropsicología no se trata nada más que vamos a evaluar y con ella ya tenemos un resultado. No, es como primer paso desde este diagnóstico, pero para llegar a este diagnóstico tengo que evaluar. Pero voy a evaluar, pero también voy a proponer las alternativas, las intervenciones que se tienen que realizar con base a ese diagnóstico, con base a esa evaluación, para que el especialista, para que el neurólogo, para que este equipo multimodal pueda participar. Nosotros como parte de este equipo, parte de los que están adquiriendo todo este conocimiento dentro de este diplomado, van a adquirir estas herramientas que les va a permitir poder participar en este proceso de evaluación y rehabilitación de las alteraciones cognitivas, emocionales y conductuales. No olvidemos, no olvidemos algo muy importante, que para hablar de un proceso de intervención debe haber una intervención multimodal, es decir, no solamente el psicólogo, no solo el psicoterapeuta o el terapeuta de lenguaje, sino también el neurólogo. Esto es equipo el médico general, el médico especialista, todo este equipo multidisciplinario que va a permitir sentar las bases en esta intervención que está en relación con todo este proceso de rehabilitación, de intervención ante esas alteraciones cognitivas, emocionales, conductuales que se hacen presentes en el paciente ante un daño cerebral. Entonces, son aspectos fundamentales que se van a ir revisando durante este diplomado, que está conformado por 8 módulos.
Para ello, pues también no olvidemos que todo este proceso de evaluación que se realiza, se utilizan instrumentos, estos instrumentos psicométricos, también estas pruebas proyectivas, todas estas pruebas que van a permitir, o como los cuestionarios, todas estas baterías cognitivas, además de todas estas pruebas neuropsicológicas, que nos van a permitir conocer el perfil y el rendimiento cognitivo de cada una de las personas con las que se está trabajando, con las que se está haciendo la intervención. Una vez que se realiza, se utiliza toda la información proporcionada por todos los profesionales de la salud para diagnosticar ciertas alteraciones cognitivas e implementar un plan de intervención, pues se lleva a cabo de manera coordinada con estos profesionales, ya les decía, ya sean los terapeutas ocupacionales, los fisioterapeutas, los logópadas, todos estos profesionales que van a estar involucrados dependiendo cuáles son esos déficits encontrados, dependiendo de qué áreas del cerebro estemos hablando, que ante una lesión cerebral se hayan afectado y cuál es esta función para este proceso de rehabilitación, y que esto pues es muy, muy importante, ¿verdad? Con base a todos esos déficits que podamos ir encontrando y todas estas demandas de las necesidades tanto del paciente como de la familia, siendo importante también señalar que todo plan de intervención debe ser único y específico para cada paciente. Y es precisamente en este diplomado, a través de las exposiciones, de los trabajos, de las experiencias de los profesionales que participan en este diplomado, van a poder proporcionarles a ustedes los elementos necesarios para que puedan ustedes realizar un plan de intervención, sin olvidar que los planes de intervención va a depender mucho de la necesidad del paciente, sin olvidar también de que es importante la participación del equipo multidisciplinario. Entonces, los profesionales que participan compartiendo sus conocimientos en el presente diplomado traen una gama de experiencias, de todas estas experiencias, todo este profesionalismo, todos esos años que les da las pautas o les da todos estos elementos para poder orientarlos, para poder darles una cátedra con los elementos necesarios para que ustedes puedan identificar, para que ustedes puedan conocer, para que puedan ustedes aplicar, desarrollar acciones específicas cuando el trabajo tiene que realizarse en la parte práctica, en la parte grupal, en la parte individual. Estos son elementos importantísimos. Les decía que como objetivo es la evaluación, la rehabilitación de las alteraciones cognitivas, emocionales y conductuales. Entonces, por lo tanto, desde este ámbito, los profesionales que participan en el diplomado, en el desarrollo de cada uno de estos módulos, traen toda esta experiencia con la que ustedes pueden interactuar de una manera muy confiable, con bastante confiabilidad y sobre todo esta validez en todos los conocimientos que ellos les van a proporcionar, ¿sí? Bien, vemos entonces por qué hablar de la neuropsicología. ¿Por qué abordar todos estos diferentes déficits cognitivos? Eso es muy importante desde este ámbito que nosotros vamos señalando, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Vemos entonces que aquí hablar de la neuropsicología es abordar los diferentes déficits, ya les había yo comentado, de estos déficits cognitivos, ir identificando, ir conociendo qué es lo que causó ese daño cerebral, independientemente de su etiología, tanto en niños como personas adultas como adolescentes. Es identificar, ¿sí? Es identificar qué causó esta lesión cerebral, qué causó este daño en una de las funciones específicas en el cerebro, qué es lo que ya no permite que el paciente hable correctamente o que no tenga comprensión del lenguaje
o que no pueda expresarse, o que tenga poca movilidad, el que no pueda hilar o pueda coordinar sus ideas, ¿sí? O porque hubo fallas de la parte auditiva, en la parte visual, todas estas áreas, y desde el sistema límbico, si hubo alguna cuestión que la parte emocional, que la paciente o el paciente no hay una regulación de sus emociones, en esa expresión de la parte afectiva, esta parte de irritabilidad, pero también que tiene que ver con este neurodesarrollo, el niño, cómo fue su embarazo de la mamá, cómo fue durante todo este cuidado, el momento del nacimiento, si respiró o no respiró y qué daño se ocasionó a nivel cerebral y qué repercusiones puede traer para este niño durante su desarrollo. Entonces son todas estas partes que se van a ir revisando paso a paso y se van a ir conjuntando, se van a ir coordinando de un módulo a otro. ¿Sí? Desde tocar los puntos, desde problemas o cuestiones de patologías en los niños, desde un TDAH, desde por qué sufre de epilepsias, por qué hay una dislexia, una dislalia, hasta aquellas cuestiones de accidentes cerebrovasculares. Son todos los aspectos que se van a ir abordando, les decía, de una manera coordinada desde el primer módulo que se ve toda esa conceptualización hasta el último módulo para cerrar desde este proceso qué hacer o cómo hacer un proceso de rehabilitación, ¿no? Entonces, es decir, se van a ir revisando esas cuestiones, precisamente el abordaje que se hace de pacientes o patologías que puedan estar presentando los niños, las niñas, por enfermedades del desarrollo. Ya les decía que puede ser por una epilepsia que se está presentando, por problemas de aprendizaje, esa dislexia, dislalia, que el niño no habla, no comprende la lectura, o sí lee, pero no hay comprensión, o sí comprende, pero no logra esa articulación de palabras, la parte también algunos aspectos, ¿por qué también no? ¿Por qué se presenta esa tartamudez? ¿Por qué se presenta esta discalculia? Todas esas cuestiones que tienen que ver con los problemas de aprendizaje, ¿sí? Los retrasos madurativos, cuáles son las causas, esa etiología que decíamos y qué podemos hacer o cómo dar este proceso de estimulación, los trastornos generalizados del desarrollo, los trastornos del espectro autista, síndromes genéticos, que se van a ir generalizando de dónde o por qué se están presentando con cada uno de los puntos y que se va a ir englobando cada uno de los módulos que se van a ir revisando. Pero no solamente este abordaje con los niños, las niñas, sino también con todos estos, con los pacientes y esas patologías que suelen presentarse en los adultos. ¿Por qué estos accidentes cerebrovasculares, estos traumatismos craneoencefálicos, estas enfermedades neurodegenerativas, enfermedades y síndromes genéticos que puedan hacerse presentes también, ¿verdad? Entonces, son algunos de los aspectos que pues, es interesante que se puedan ir hablando, que se van a ir desarrollando durante el diplomado, el poder abordar todos estos diferentes déficits cognitivos. ¿A quién está dirigido este diplomado? Pues a todos los profesionales relacionados con la educación, ¿sí? Entonces, todos estos profesionales que tienen que ver también en el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque son todos los profesionales que estén relacionados con la neurología, la psicología y la psiquiatría, y sobre todo que estén interesados en profundizar en la evaluación, en la rehabilitación de las funciones cognitivas. Además, ya siendo específicos, pues estamos hablando que está dirigido a cualquier persona interesada en ampliar sus conocimientos, ya sean profesionistas relacionados con la educación. ¿Por qué? Porque como maestro del aula regular o del aula de educación especial, también como presidente de esta área, pues estamos ante un grupo y que sepamos qué señales podemos estar observando que nos puedan estar dando como ese foquito rojo que algo no está funcionando adecuadamente con el niño,
que lo veo que se levanta constantemente, que sale, que no hay esta atención, o que está violento con su compañero, o que se aísla, o situaciones que el maestro del aula pues debe de identificar para hacer una identificación gruesa, una detección gruesa, ya el profesional o el especialista ya le dará el seguimiento y para que también este profesional que está frente al grupo tenga las herramientas y sepa cómo abordar, cómo acercarse, cómo platicar, cómo entrevistar, cómo poder tener este acercamiento cuando se hace presente un problema del neurodesarrollo, un problema que tiene que ver todo esto a nivel cerebral y que podamos nosotros decirle al profesional también, ¿sabe qué? Observo esta conducta, al parecer, a descartar tal vez un déficit de atención con hiperactividad o una cuestión que estoy observando que al parecer es una conducta autista u otro problema que podamos nosotros estar identificando, ¿verdad? Desde esta parte como profesionales de la educación. También el médico pediatra, los pedagogos, para ampliar y fortalecer sus conocimientos en estas áreas, los maestros, los psicólogos, aunque manejan esta parte amplia en cuanto a estos conocimientos, también es importante este fortalecimiento por todas estas estrategias que se revisarán durante los 8 módulos. Los enfermeros, las enfermeras, para poder aplicar todos estos conocimientos desde el área clínica, desde los hospitales, las clínicas, y los fisioterapeutas, porque hay situaciones en las que también cómo o qué cuestiones puedo yo aplicar en un momento dado con un paciente, un usuario que me llega, me consulta como fisioterapeuta, cuál va a ser mi función, y también los terapeutas del habla, los médicos o médicos especialistas o médicos generales, entre otros profesionales. Entonces, es un campo amplio para todo el profesional que está en el campo de la salud para hacer toda esta información, con deseos de obtener nuevas herramientas para enriquecer el diagnóstico e intervención, garantizando un diplomado con alta intensidad formativa, ¿sí? Siempre uno de los puntos focales es estar al pendiente de la necesidad del alumno, del maestro que está inscrito dentro del diplomado para ir enriqueciendo su conocimiento. Ustedes como profesionales traen experiencias que aquí en este diplomado se pueden compartir desde ese punto de vista de la experiencia que traen ustedes y poder fortalecer con la experiencia del docente que estará impartiendo los diferentes módulos para poder ir aclarándoles las dudas, los comentarios y poder fortalecer esa experiencia que ya traen ustedes, todo ese trabajo que ya traen ustedes realizado y poder fortalecerles, apoyarles, guiarlos, darles el acompañamiento para mayor enriquecimiento de los conocimientos que ustedes ya tienen, ¿sí? Estos son aspectos fundamentales entonces que podemos estar nosotros identificando, ¿sí? Bien, ¿cuál es el objetivo general de este diplomado? Conocer las bases de la neuropsicología, su organización estructural, así como su intervención y funciones cognitivas, ejecutivas ante daños cerebrales, déficits cognitivos y enfermedades neurodegenerativas. ¿Sí? Entonces, todo esto es como parte de este objetivo de este diplomado, el que puedan tener toda esta base, ¿sí? Toda esta base estructural, toda esta base de la neuropsicología, cómo se organiza, de qué manera podemos llevar a cabo esta intervención, ¿sí? Esta intervención y las funciones cognitivas. Muy bien, no sé, hasta aquí algún comentario, alguna pregunta, ¿no? Ok, entonces continuamos, ya que esté más adelante, si hay alguna duda o comentario, con muchísimo gusto, vamos aclarando. Entonces, ese es el objetivo general
del diplomado. Entonces, conocer las bases de la neuropsicología, su estructura, su organización, su intervención en las funciones cognitivas y ejecutivas. Cuando hablamos de esta parte, precisamente vemos nosotros que hay aspectos importantes en considerar, ¿verdad? ¿Por qué hablar de esas funciones cognitivas? ¿Por qué hablar de esas funciones ejecutivas? ¿Qué sería entonces esas funciones cognitivas? Sabemos que las funciones cognitivas, ¿sí? Es precisamente desde lo que son las funciones cognitivas, pues se denominan como tal porque son aquellos procesos mentales que nos permiten llevar a cabo cualquier tarea y hacen posible que la persona tenga un papel activo en el proceso de recepción, transformación, almacenamiento, elaboración y recuperación de la información, lo que permite que se vaya de alguna manera desarrollando, desenvolviéndose en todo ese mundo, en ese contexto que le rodea. Entonces, esto es importante que podemos nosotros identificar desde estas infusiones cognitivas. ¿Por qué es importante? Porque no solamente hablamos lo que es esta parte de lo que es del conocimiento, pero cómo se adquiere desde esta funciones cognitiva, porque también es importante hablar desde esta parte cognitiva de la atención, de la orientación, de la memoria, las noxias, las funciones ejecutivas, las praxias, el lenguaje, la cognición social y las habilidades correspondientes. Y desde este enfoque, desde lo que se va desarrollando, lo que es el diplomado, pues nos permite también, desde este objetivo que hablamos, desde conocer las bases de toda la neuropsicología, de toda esta regulación estructural, de todo esto, también es importante partir de que aquí se puede dar toda esta orientación que permita adquirir esas partes importantes, instrumentos, herramientas que va a permitir también poder proporcionar a las personas, poder ustedes brindar una orientación personal, una orientación personal donde puedan ustedes de alguna manera integrar toda esta información relativa a toda la historia, a toda la identidad personal. Es decir, desde este diplomado, toda esta estructura desde el abordaje de la historia clínica, desde este abordaje de las entrevistas dentro del campo de la neuropsicología, qué aspectos o qué puntos nosotros poder conjuntar para poder brindar, para poder ir orientando a la persona y poder tener toda esa integración de la información para que posteriormente de manera conjunta con todo este equipo multidisciplinario se pueda armar este plan de intervención. Hablamos también de esa orientación de alguna manera temporal, esa capacidad que puedan tener de manejar información relativa al día, a la hora, pues al mes, al año, al momento de realizar todo este proceso, desde estos registros anecdóticos, toda esta intervención que se realiza con los niños, con las niñas, o con los adultos, o con los adolescentes, para de cómo todo este proceso de entrevista que se va realizando, podamos ir obteniendo toda esta información relativa a la historia, a la identidad personal, a todos estos aspectos y poder identificar si la persona se encuentra desde un primer momento, un primer contexto. Por ejemplo, si hablamos de las agnosias, el poder decir, bueno, estamos hablando de las agnosias, son las agnosias que sabemos que es la capacidad que tiene el cerebro para reconocer información previamente aprendida, cómo pueden ser objetos, personas o lugares a través de nuestros sentidos. Y en este sentido, las agnosias para cada uno de los canales sensitivos y agnosias que se combinan con diferentes canales y que podamos nosotros identificar cuando estamos hablando de las agnosias
visuales, cuando estamos hablando de las noticias auditivas, olfativas, gustativas, del esquema corporal. Por ejemplo, si hablamos de todas esas noticias visuales, ¿qué es una gnosia visual? Esa capacidad de ir reconociendo de manera visual pues diversos elementos y atribuirles ese significado, como son los objetos, las caras, los lugares, los colores. Entonces, esa capacidad de que esa gnosia visual, de que se tenga esa capacidad de reconocer, y cuando hablamos de esa gnosia visual, que no se tiene esa capacidad de poder reconocer aquellos elementos como son los rostros, los lugares, ¿verdad? Y las auditivas, pues, como viceversa, pues tiene que ver con esa capacidad de reconocer de manera auditiva los diversos sonidos, y que les ponen y dicen, bueno, es que una gnosia auditiva no reconoce aquellos sonidos tan familiares, esas gnosis táctiles, esa capacidad de reconocer mediante el tacto los diversos objetos, las diversas texturas, la temperatura, esas gnosis olfativas, esa capacidad de poder reconocer mediante todo estos, el gusto, los diversos sabores, por ejemplo, las gustativas, las olfativas, los olores, y este problema también que pueda presentarse desde lo que son el esquema corporal, esa capacidad de reconocer y representar mentalmente el cuerpo como un todo y sus diversas partes de desarrollo, de los movimientos que podemos hacer con cada una y orientación de lo que es el cuerpo en el espacio, ¿sí? Entonces son aspectos que nosotros podemos estar identificando, ¿verdad? Algunas gnosis que podamos nosotros ir de alguna manera checando, y que es muy importante que tengamos que durante este diplomado pues van a ustedes ir identificando, van a ir ustedes conociendo a qué se refiere. Para ello, durante este diplomado, pues se tiene como objetivos específicos identificar tempranamente factores de riesgo y alteraciones del desarrollo del infante, con la finalidad de dar la atención oportuna, el que se pueda contar con los elementos esenciales que le permitan el ejercicio de la práctica, tanto de la evaluación como de la intervención. Son los objetivos específicos que se marcan en este diplomado, partiendo de su objetivo general. ¿Cuáles son esas alteraciones cognitivas que pueden aparecer? Que ya les comentaba yo, algunas nocias, ¿verdad? Que puedan estar desde esas alteraciones cognitivas. También a nivel de la memoria, problemas de memorización a corto y largo plazo. A nivel atencional, problemas en mantener la atención durante un tiempo prolongado, problemas para estar en sitios con demasiados estímulos, centro comercial, bares, reuniones familiares, que se les dificulta en todo este proceso, ¿verdad? Entonces es muy importante, pues, cuáles son todas estas alteraciones cognitivas que se pueden aparecer, aparte de estas agnosis que les decía, esa dificultad para el reconocimiento de objetos comunes desde los sentidos, también las apraxias que también ya comentábamos, esa dificultad para llevar a cabo una serie de movimientos, una serie de previamente aprendidos, por ejemplo, esa dificultad para vestirse, ya que no solamente no sabe cómo hacerlo, sino tiene esa dificultad de cómo coordinar bien los movimientos para ponerse la ropa de forma adecuada, que tienen que ver con estas apraxias, alteraciones a nivel de las funciones ejecutivas, que puede aparecer esa desinhibición, irritabilidad, problemas para planificar una tarea o estructurar su día a día, alteraciones emocionales, todas estas dificultades que pueden presentarse. Entonces, todas estas funciones que vemos, cómo se va relacionando, les decía, de estas cuestiones que podemos nosotros ir identificando, que es muy importante, y que es precisamente a través de este diplomado que van a ir adquiriendo todas estas habilidades. Entonces,
Sabemos, por ejemplo, hablando de las funciones ejecutivas, que existe una serie de funciones ejecutivas en el cerebro y es parte de lo que se revisará, que este conjunto de habilidades mentales, pues que nos permiten adaptarnos al medio psicológicamente. Pensemos, por ejemplo, si pensamos, por ejemplo, hablando de estas funciones ejecutivas, si pensamos en algo que hayamos hecho y que estemos haciendo o que tengamos que hacer, por ejemplo, si estoy escribiendo un artículo y además estoy escribiendo, pero a la vez estoy aquí escuchando o atendiendo pues al maestro que me está exponiendo en este momento, pero a la vez estoy tomando alguna nota o estoy atendiendo a alguien más que me habló en este momento, pues también es parte de estas funciones ejecutivas en estos procesos del pensamiento, que dan ahora sí que esta respuesta inmediata. Cuando hay un error, cuando hay un problema, una lesión a este nivel de las funciones ejecutivas, pues estas cosas que parecen sencillas que hacemos se dificultan para poder relacionarlas, para poder hacerlas al mismo tiempo. Entonces, estas acciones pues suponen un proceso cognitivo elevado a nivel que nos permite llevar a cabo esta relación desde los procesos cognitivos, desde este proceso que reciben todas estas funciones ejecutivas, que gracias a ellas pues somos capaces de actuar con un propósito determinado, con un objetivo dentro de lo que nosotros queremos hacer. Pero si existe una lesión cerebral traumática, es ahí donde se presentan algunas deficiencias, algunos problemas, dependiendo de cuál es el área del cerebro que se encuentra afectada. Bueno, y si definimos entonces todas estas partes de lo que son las funciones ejecutivas, se entiende por funciones ejecutivas, pues este conjunto de habilidades y procesos cognitivos que nos permiten adaptarnos con éxito al medio y poder resolver problemas a partir de esta integración de toda esa información que podamos nosotros tener disponible. Esto es muy importante, todas estas informaciones que podamos nosotros tener disponibles realizando todas estas actividades. ¿Sí? Entonces, gracias a ellas, en general, se puede considerar que se encargan de controlar y autorregular pues, la actividad mental, los recursos cognitivos, participación en todos estos aspectos como la motivación, todo, o la moral, o además en el procesamiento de la información y el control de toda esta conducta. Entonces, esto se trata de una serie de habilidades pues que nos resultan bastante complementarias, innatas, sino que se adquieren y se desarrollan a lo largo del ciclo vital y del desarrollo del individuo. De hecho, algunas de ellas no terminan de madurar hasta alrededor de los 25 años de edad. Acuérdense que hablamos de la parte del lóbulo frontal también, todo este desarrollo, por eso en cuanto a esas tomas de decisiones de los chicos de 17, 18, ya es mayor de edad legalmente, pero madurativamente en esa toma de desarrollo, ¿verdad? Puede llegar hasta los 20 tantos años, 25 años, y todavía está vinculándose a la maduración cerebral. Entonces, las funciones ejecutivas tienden a decaer según se va envejeciendo también, tanto de manera normativa como también por algunos problemas neurológicos. Entonces, aquí durante el diplomado vamos a partir desde toda esta localización cerebral, desde identificar cada una de las áreas de nuestro cerebro, ¿sí? Cómo funcionan, cómo se interrelacionan, desde esta región cerebral, cómo se ha ido vinculando a todas estas funciones que se encuentran, ya sea en el lóbulo frontal, ¿verdad? Todo esto, cómo se vinculan. Y concretamente, pues, como hemos comentado, es una parte de dicho lóbulo, la corteza prefrontal, la que va a tener mayor relevancia a la hora de ir gestionando el conjunto de habilidades, ¿sí? Entonces, estos daños en esta región, ¿sí? Van a provocar graves dificultades en los procesos mentales superiores. Y al existir estos procesos, estos daños en estos procesos mentales superiores, estos que permiten la gestión de la conducta,
como puede, por ejemplo, identificarse en algunos trastornos y traumatismos. Además, el desarrollo de las funciones ejecutivas se vinculan en gran medida con la maduración cerebral de la parte prefrontal, la cual no acaba de producirse, les decía, ¿verdad? La cual no termina de madurarse hasta la edad adulta, ¿sí? Pero ello no quiere decir que las funciones ejecutivas se deban únicamente a la corteza prefrontal. Al fin y al cabo, pues toda la información que permite que se lleve a cabo todos estos procesos, como la planificación, el razonamiento, proviene pues en gran parte también de otras áreas cerebrales. Por ejemplo, destacan las estructuras como el sistema límbico, como la parte del hipocampo, como los ganglios basales, como el cerebelo, son los que destacan en este proceso, ¿verdad? De hecho, todos los procesos cerebrales complejos, pues son llevados a cabo por redes, por todas estas redes de células nerviosas que están distribuidas por todo el encéfalo, y en este sentido, pues las funciones ejecutivas no son una excepción a esta regla, sino también las áreas especializadas en determinadas funciones lo son tan solo en parte, de manera relativa, y en muchos casos incluso si quedan dañadas, parte de su trabajo puede pasar a ser realizados por otras redes de neuronas con el paso del tiempo. Pero por eso es muy importante, ¿sí?, todo este proceso de intervención, de trabajo, desde la neuropsicología, pero desde este equipo multidisciplinario que es fundamental. Entonces, ¿qué tipos de funciones se incluyen cuando hablamos desde las funciones ejecutivas? Pues precisamente hablar de las funciones ejecutivas, entonces entendemos todo este conjunto de habilidades, todo este conjunto de procesos que son de gran utilidad para la supervivencia y adaptación del ser humano, ¿sí? Pero ¿cuáles son? O sea, ¿cuáles son estas funciones principales? ¿Y cuáles son las más importantes en un momento dado que podemos ir identificando? Sabemos, como es conocimiento de ustedes, lo que es el razonamiento, el ser capaz de emplear las distintas informaciones y ver las posibles conexiones entre ellas, así como elaborar posibles explicaciones. Entonces, esta es parte de lo que es el razonamiento, la planificación. Esta función ejecutiva es la que nos permite elaborar un plan de actuación que permite generar una serie de pasos que nos llevarán a una mente concreta, ¿sí? Y sobre todo el que podamos tener esa fijación en metas, la fijación de metas que vamos a vincular la motivación, si se trata de la habilidad, de que nos permitan qué decidir, cómo invertir nuestra energía y hacia dónde dirigir nuestras conductas. Sobre todo eso, y que sobre todo también nos lleve a la toma de decisiones, esa habilidad que se tiene que nos permite determinar qué opciones escoger, las múltiples opciones que podamos tener y poder tomar una decisión que se nos pueda presentar ante esa multitud de opciones que se presentan, ¿verdad? Y sobre todo ese inicio y finalización de las tareas, aunque puede parecer extraño a veces, iniciar las tareas en un momento concreto supone una actividad cognitiva. Es una actividad cognitiva importante. Lo mismo ocurre con la capacidad de determinar cuándo debe finalizarse una acción, que tiene ese inicio y finalización de la tarea como una de las funciones ejecutivas. La organización, que se trata de toda esta capacidad de alguna manera estructurar la información de manera eficiente, de manera útil, y la inhibición, que es este proceso, esa capacidad de inhibir, es una de las cuestiones importantes también dentro de las funciones ejecutivas y una también de las más relevantes, porque se trata de esa habilidad que nos permite regular nuestra actuación, nuestra conducta mediante la atención, es decir, esa inhibición, aquello que debo de controlar en este momento y que debo inhibir y que tiene que ver en este alto, ¿verdad? Hacer que seamos capaces de resistir a impulsos concretos, ¿sí?
el respirar profundamente, el tranquilizar, o sea, cesar una acción, impedir que esa información interfiera de una manera no adecuada en nuestra conducta, ¿sí? Y la inhibición, una de las muy importantes, también esa monitorización que tiene que ver a la habilidad también de mantener la atención sobre una tarea que estamos haciendo y cómo la estamos haciendo, lo que estamos haciendo. El que nosotros mismos podemos, esa habilidad, podemos de saber si lo estamos haciendo adecuadamente o no, si nos estamos equivocando, ¿sí? La memoria de trabajo verbal se trata de capacidad de ir almacenando la información de manera que el sujeto pueda operar con ella más adelante, tanto a nivel verbal como a nivel no verbal. Recuerden, pues son todas estas funciones ejecutivas, estos aspectos se van a ir revisando a profundidad durante el presente diplomado, ¿sí? Sin olvidar cada una de ellas. Decíamos que dentro de estas funciones ejecutivas, como es la anticipación, la flexibilidad, esta anticipación que se refiere, esa capacidad que se pueda tener de permitir prever de antemano todos los resultados de una acción o sus consecuencias. Se trata de una proyección hacia el futuro, hacia nuestros recuerdos, aquello que nosotros hemos aprendido a través de la experiencia y anticiparnos a situaciones que puedan presentarse y que nosotros decimos, bueno, si hago esto, como consecuencia de haber eso. Esa función ejecutiva está funcionando, válgase la adecuadamente, porque no hay ninguna falla en ese aspecto del cerebro. Pero si hay una lesión cerebral traumática, si esta fue adquirida durante el proceso de este ambiente en el que desarrollamos, o fue adquirido, o fue durante el proceso de formación de ese nuevo ser en el embarazo, todas esas cuestiones que se tienen que evaluar, se tiene que ver cómo están las funciones ejecutivas, tus funciones cognitivas, ¿sí? Sí, qué área está lesionada o qué área no está atrofiada, qué área no está funcionando adecuadamente y qué repercusiones pueda tener en el individuo. Todo eso se revisa durante el diplomado. ¿Sí? Es esa flexibilidad que les decía, que se tiene esa capacidad que podamos tener o que nos permite cambiar de nuestro modo de actuar o pensar lo antes posible, esos cambios ambientales o modificar algunas acciones en nuestra conducta en la marcha, en toda esa parte psicomotriz, toda esta situación que nosotros podamos decidir. Entonces, si nosotros vamos a ir revisando, vamos durante el diplomado, y también cuáles son algunos de los trastornos ante estos problemas que se van presentando, algunos trastornos en los que se puedan presentar por alteraciones a nivel cerebral. Existen diferentes trastornos y lesiones en el cerebro que pueden alterar o que pueden provocar que las funciones ejecutivas no puedan llevarse a cabo correctamente, ¿sí? Provocando importantes problemas de adaptación. Uno de estos que podemos encontrar, algunos de los trastornos que afectan o que tienen esa afectación en esta área, puede darse desde la infancia o que con las personas que padecen un TDAH, y estos niños presentan problemas tales como dificultades para iniciar una tarea, poca capacidad de inhibición y para abordar y seguir planes, ¿sí? O problemas para retener información en la memoria de trabajo, ¿sí? Entonces son algunos de los aspectos, les vuelvo a repetir, que se van a revisar en este diplomado. Otros trastornos en los que suceden son las demencias, ¿sí? En las que en el proceso neurodegenerativo provoca una afectación que dificultad, o sea, de alguna manera que va a dificultar que se pueda mantener las funciones ejecutivas. Ejemplo de ello lo podemos encontrar también en las demencias, como la que es provocada por la enfermedad de Huntington o las demencias frontales. En cualquier caso, incluso sin ningún tipo de trastorno, las funciones ejecutivas suelen empezar a presentar cierto declive a partir de la sexta década de la vida, de manera normalizada se podría decir. Por eso es muy importante la intervención y son aspectos que se ven en este diplomado. Sobre se habla de talleres o cómo trabajar con las personas de la tercera edad, qué intervenciones podemos realizar, qué aspectos podemos trabajar con ellos
para estar estimulando, trabajando, y por lo que se recomiendan muchos juegos o aspectos en los talleres con los adultos y que también se ve en el diplomado para poder ir fortaleciendo estas áreas del cerebro, ¿sí? Como decíamos, las demencias, aquí hablamos que puede ser a través de la sexta etapa de nuestra vida, pero también se ha identificado que en personas muy jóvenes decimos porque puede ser hasta los 40 años también que pueda presentarse una demencia. Hay un término, decimos demencia senil, sin embargo, no es propio nada más de las personas de la tercera edad, sino que puede presentarse en etapas más tempranas. Estos son algunos de los aspectos que nosotros podemos estar seguros, vamos a ir revisando durante este diplomado, ¿sí? Entonces, tenemos como principal reto, o se tiene claro que como principal reto en este diplomado es obtener todas las herramientas esenciales para la identificación y procesos de intervención según el daño localizado en las áreas de memoria, atención, agnosias, apraxias, alteraciones a nivel de funciones ejecutivas, entre otros aspectos fundamentales para la comprensión de las repercusiones ante el daño cerebral y del neurodesarrollo. Sí, ese es uno de los retos como diplomado, el poder ahondar todos y profundizar cada uno de los temas, como les decía, con el apoyo y la colaboración de profesionales que traen experiencia en todo este campo de lo que es la neuropsicología, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las competencias que van a adquirir ustedes al momento de cursar o de llevar este diplomado? Pues podemos nosotros ver entonces que durante este diplomado, pues de las competencias que van a ir adquiriendo, podemos nosotros ver, realizar el acompañamiento a la enfermedad mental, conociendo también todos estos aspectos, lo que pueda estar sucediendo, ¿verdad? El realizar ese acompañamiento, le decía, a los alumnos con enfermedad mental, también conociendo todos los procesos y cómo de alguna manera, por qué sucede o por qué se está presentando. El poder diseñar, el poder aplicar estrategias psicológicas y terapéuticas. Son algunas de las competencias, les vuelvo a repetir, que van a ustedes a adquirir durante el diplomado. El evaluar y diagnosticar problemas de aprendizaje de manera integral, fomentar la inclusión educativa y social de personas con enfermedades del desarrollo y neurodegenerativa, la colaboración con las familias y las comunidades. Se tocan puntos muy importantes y fundamentales en este diplomado, la importancia de la familia, el acompañamiento, el por qué es fundamental el cuidado al cuidador, el apoyo psicoterapéutico al cuidador que está atento a un paciente, a una persona, a un adulto, un niño que tiene un problema que tiene que ver con toda esta parte de intervención neuropsicológica, ¿sí? Entonces, el cómo colaborar con la familia, con la misma comunidad, el poder desarrollar los proyectos aplicativos y ejecutarlos a la vez, ¿verdad? Dar el apoyo y el sustento fundamental o fundamentado sobre todo en el conocimiento completo al paciente con enfermedad mental y a su familia, ¿sí? Son todas estas competencias que ustedes van a ir adquiriendo durante el transcurso y hasta la ejecución del diplomado, como les decía, que tiene el desarrollo de ocho módulos, ¿sí? Entonces, estas es de las competencias que ustedes van a ir adquiriendo durante el mismo, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es el impacto esperado al finalizar el diplomado? Ustedes al cursar el presente diplomado, se espera como principal impacto seguridad en el planteamiento del diagnóstico, ¿sí? De ese diagnóstico temprano en todas las áreas de intervención con el soporte, ¿sí? Con el soporte de las nuevas técnicas y desarrollo.
Desarrollo certero en la práctica profesional partiendo del aprendizaje basado en problema, de lo que es el ABP. Una formación especializada que te va a permitir incluir en tu currículo vitae el valor añadido de un diplomado de alta calidad formativa. ¿Sí? Entonces, ese es el impacto esperado, pero sobre todo durante este diplomado se va a ir partiendo también de casos clínicos, de situaciones reales que se puedan ir resolviendo durante el módulo y que de manera conjunta de los profesionales que estén cursando el módulo, ¿verdad? Y buscando la solución a ciertos casos o las experiencias vivenciales que se han tenido con algunos pacientes, toda esta experiencia y cómo se ha ejecutado este conocimiento que se tiene. Bien. Muy bien. El plan de estudios. El plan de estudios, la estructura de los contenidos ha sido diseñado en unidades de aprendizaje específicos que te permitirá formarte de forma gradual y sostenida sin perder la motivación durante el proceso. Desde el primer módulo, el tratar de mantener la atención, ¿verdad? Siempre de ustedes como profesionales, el establecer esta parte empática, esta parte de sensibilización, de poder decir en cada momento que tú te estás formando, el que cada vez sientes la necesidad, ¿verdad? De esa interacción con el profesional que te va impartiendo, porque el contenido, lo que se va implementando, lo que se va dando, lo que se va desarrollando, pues es lo que te va a dar todas estas herramientas para la ejecución en tu práctica. Entonces, se vuelve toda esta parte interesante y es lo que es de la tarea del maestro, es la tarea del catedrático, el que te vaya jalando con cada uno de los temas de tan interesantes que son y que cada vez, sin ser médico, sin tener el conocimiento o vago conocimiento de lo que es a nivel cerebral de las áreas, de una manera sencilla, de una manera práctica, el maestro te va conduciendo para la comprensión a nivel cerebral, sistema nervioso central, todos estos aspectos de lo que cual parte el diplomado. Entonces está estructurado de una manera que los contenidos, a través de los contenidos se pueda obtener un conocimiento práctico, sencillo e interesante para cada uno de ustedes. ¿Sí? También, pues ir revisando cada uno de estos módulos, si me permiten, que vamos a ir viendo en el módulo 1, Introducción a la Neuropsicología, que como bien sabemos y lo dijimos al principio dijimos que era la neuropsicología, entonces durante este proceso se va revisando qué es la neuropsicología. Ya decíamos que es la que recoge todas las aportaciones de la neurología y la psicología y que va a estudiar toda esta relación del cerebro con la conducta, estos procesos del pensamiento, el por qué se están dando de determinada manera, ¿sí? Y en este primer módulo tiene como objetivo general fundamentar todas las bases y orígenes de la neuropsicología, partiendo de la descripción de la neurobiología celular y molecular, así como de los principios de la embriología del sistema nervioso y el desarrollo de la anatomía estructural. Entonces, en esta primera unidad es conceptualizar, es analizar, es pues comprender una parte, comprender esas bases, tener la idea principalmente cuáles son estas áreas que conforman o que se desarrollan cuando estamos hablando de la introducción a la neuropsicología. Entonces vamos a revisar en este primer módulo las bases y orígenes de la neuropsicología, ontogenia y filogenia, la neurobiología celular y molecular, los conceptos de estructuras y desarrollo de la neurobiología de sistemas, el concepto de estructuras, ¿verdad? Todo esto que vamos a ir revisando, los principios de la embriología del sistema nervioso,
la introducción y desarrollo a la anatomía estructural. ¿Sí? Son los temas que vamos a revisar en este primer módulo. Como les decía, el primer módulo es profundizar sobre todo lo que es la neuropsicología, poder tener claro cuáles son sus bases, cuál es su origen y cuál es su funcionalidad en este proceso que vamos a tener en el trabajo de la intervención y acompañamiento o apoyo cuando se presenta un problema o un problema dentro del campo de lo que es las funciones cognitivas, ejecutivas en los niños, en los adultos, y cómo nosotros intervenir, ¿verdad? ¿Sí? Bien, en el módulo 2 se va a revisar organización estructural y funcional del cerebro. Aquí es importante identificar las áreas estructurales y funcionales del sistema nervioso y el cerebro. Vamos a hablar sobre la formación del sistema nervioso, ¿sí? Y vemos entonces que hablar del sistema nervioso, es precisamente conocer cuáles son todas estas funciones que se tienen, cómo se conforma todo ese sistema nervioso. Explicar el sistema nervioso y cuáles son sus funciones, partir de todo este sistema y todas esas enfermedades comunes que puedan presentarse, que es muy importante tener con claridad. ¿A qué se le llama sistema nervioso? Pues sabemos que a todo ese conjunto de órganos y estructuras de control e información del cuerpo humano. Y en esta segunda unidad vamos a ver cómo se constituye este sistema nervioso, cómo está constituido, cómo las células altamente están diferenciadas, conocidas como las neuronas, la función de las neuronas, que es capaz de transmitir impulsos eléctricos a lo largo de su vida a través de toda esa red de terminaciones nerviosas, ese sistema nervioso que es común en el ser humano y la mayoría de los animales, toda esta parte que nos permite, que nos va a permitir toda esta coordinación de los movimientos y acciones del cuerpo, es tener con claridad cuál es esta función del sistema nervioso. Incluso de saber, bueno, desde que se crea desde que creemos que en cuanto que la primera neurona apareció hace 635 millones de años, desde esas épocas de estudio que se empieza, es importante pues irnos desde esa conceptualización y qué es lo que permite desde esta energía química y eléctrica cuando hablamos de esta transmisión a través de las neuronas, ¿sí? Todos estos aspectos que vamos a ir revisando durante el diplomado, ¿sí? Entonces, este sistema que vuelvo a repetir, que es el sistema nervioso, ese conjunto de esos órganos y estructuras que controlan e informan el cuerpo. Y hablar de ese sistema precisamente nervioso central, sus partes, sus funciones, sus definiciones, también es aprender sobre el sistema nervioso central, la parte del sistema nervioso que controla las funciones corporales y sobre todo desde lo que es el sistema nervioso central, desde lo que es el encéfalo, lo que es la médula espinal, que son su funcionalidad importante en todas las conexiones, toda esta información que envían hacia todas partes del cuerpo, ¿sí? También el revisar desde lo que es la parte de la neurología, la neuroanatomía funcional. ¿Por qué hablar de toda esa neurología? ¿Qué entendemos o qué comprendemos? Sabemos que tiene que ver con lo que es las neuronas, ¿sí? Y que eso es importante, pero hablar qué es la neurología y cuál es su función, pues sabemos que la neurología es la rama que tiene que ver con todos estos aspectos, fundamentalmente cuando hablamos de estos aspectos que afectan o la neurología de alguna manera es una rama de lo que es el sistema nervioso central
del sistema nervioso central que va a permitir toda esta función de comprender la estructura, la función, si hay alguna patología también de todo este sistema nervioso para diagnosticar y poder ir tratando las diversas afecciones neurológicas que puedan afectar la calidad de vida del paciente, ¿sí? Entonces son aspectos importantes que podemos nosotros estar ubicando dentro de lo que es la neurología como rama de la medicina que se encarga de todo este estudio y tratamiento de las enfermedades que afectan el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y autónomo, ¿sí? Muy bien. Y vemos en esta parte también, en esta segunda unidad, estamos identificando también la neuroanatomía funcional, ¿sí? Esos temas a desarrollar son la clave cuando hablamos de este módulo 2 de organización estructural y funcional del cerebro, ¿sí? En el módulo 3 vamos a ver sobre funciones cognitivas y ejecutivas, que también ya platicábamos sobre ello. Estas funciones cognitivas y ejecutivas que tienen como objetivo general conocer los fundamentos neurobiológicos de las diferentes funciones cognitivas y ejecutivas, así como su relación con el comportamiento no humano, ¿sí? ¿Qué temas se van a desarrollar? El concepto y fundamentos neurobiológicos de la atención, de la memoria, del lenguaje, de lo que es el concepto fundamental, y fundamentos neurobiológicos de la percepción, emoción y conducta, funciones ejecutivas. ¿Sí? Toda esta parte de módulo 3 sobre sus funciones cognitivas y ejecutivas, y que ya se explicaba hace un momento toda esta relación que tiene la función cognitiva y las funciones ejecutivas, ¿sí? En este tema, pues vemos todo lo que tiene que ver con la parte neurobiológica de la atención, la parte neurobiológica de la memoria, el concepto y fundamentos neurobiológicos del lenguaje, de la percepción, la emoción y la conducta, las funciones ejecutivas, ¿sí? Entonces, los conceptos, por ejemplo, si nos vamos al primer punto, cuando hablamos de estos conceptos y fundamentos neurobiológicos de la atención, podemos encontrarnos también que la atención y sus bases fisiológicas, pues la atención es un proceso cognitivo que nos va a permitir seleccionar y concentrarnos en ciertos estímulos de lo que es el entorno, mientras ignoramos otros, también este proceso es esencial y sabemos que es esencial en esta parte fisiológica, es en esta parte que donde es esencial para la percepción, para la memoria, para el aprendizaje, y las bases fisiológicas de la atención involucran toda la actividad de varias áreas del cerebro, así como la comunicación entre ellas. Si se logra o se ha logrado relacionar a lo largo de un tiempo intensos estudios, tanto neurofisiológicos, diversas estructuras cerebrales, que ayuden al mantenimiento del estado atencional, va a generar entonces el que no hay ningún problema, pero si después de un tiempo se están haciendo ciertas acciones y no se logra generalizar, entonces que esto no está, significa que no está funcionando adecuadamente, ¿sí? Muy bien. También en lo que es este concepto, en lo que es el tema, pues ya les decía, dentro de la neurobiología, la memoria, el lenguaje, la percepción, la emoción, las conductas que se van a ir revisando, ¿sí? En el módulo 4, daño cerebral. ¿Cuál es el objetivo general del daño de este módulo donde se va a revisar lo del daño cerebral? Su objetivo general es precisamente conocer las características que denoten un daño a nivel cerebral, así como su manifestación en algunos trastornos, ¿sí? Entonces, vemos estos trastornos neuropsicológicos y de la conducta de origen genético, los trastornos por lesión cerebral temprana, los trastornos
vasculares cerebrales, los traumatismos cráneoencefálicos, los trastornos epilépticos, el daño cerebral adquirido y los trastornos relacionados con el envejecimiento también patológico, ¿sí? Esos son algunos de los puntos que se van a profundizar para trabajar con lo que es el daño cerebral. Módulo 5. En el módulo 5 vamos a ver los déficits cognitivos, que tiene como principal objetivo, el objetivo general, es diferenciar los déficits cognitivos principales que puedan alterar el pensamiento, el aprendizaje, la memoria, el juicio y la toma de decisiones. ¿Qué es una patología de la atención? ¿Qué es una patología de la memoria? Las apraxias, las amnosias, los déficits cognitivos, todos estos aspectos que es importante que nosotros vayamos identificando. ¿Desde qué es estos aspectos de este déficit para poder nosotros con los déficits cognitivos? Entonces, hablar de una patología, por ejemplo, de la atención, poder nosotros identificar qué es esa patología, ¿verdad? ¿Qué es esa patología de la atención? ¿A qué se refiere? Cuando hay déficits, como su nombre lo decía, algunas patologías que podemos encontrar, pues existen diferentes condiciones que puedan llevar a estas patologías de la atención, precisamente desde lo que es un estado de ánimo. ¿Por qué? Porque gracias a la atención podemos nosotros, es importantísima, diferenciar algunos aspectos fundamentales. Aquí en estos partes, sin necesidad de considerar enfermedades, son desviaciones del foco atencional de la mente que se da por causas diversas. Por ejemplo, en ese momento puedes estar triste o pasando un duelo o una situación que te distrae con facilidad. Y gracias a la atención, pues podemos discriminar entre los estímulos y eventos que son relevantes, aquellos que son irrelevantes para realizar determinadas actividades en la vida. Todo esto estamos hablando de una atención idónea. ¿Por qué? Porque ¿qué entendemos o qué es la atención? Es precisamente la capacidad de generar, seleccionar, dirigir y mantener un nivel de activación adecuado para poder procesar toda la información relevante. Entonces, aquí durante este módulo, ustedes van a revisar de todas estas alteraciones de la atención, pero también toda esa amplitud, toda esta parte de lo que es la atención, que de qué depende esa atención, ¿sí? Y cómo se logra ese control. Entonces, estamos hablando de la atención dependiendo de la amplitud, la intensidad, el desplazamiento, el foco de error, pues puede presentarse, por ejemplo, en la amplitud. La atención es un recurso limitado en cuanto a la cantidad de información que podemos atender al mismo tiempo y la cantidad de tareas que podamos realizar de manera simultánea, ¿sí? Entonces, estamos hablando de este proceso de la atención, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de la atención desde una intensidad, pues es la cantidad de recursos atencionales que se disponen de un estímulo. Entonces, son algunos de los aspectos, les vuelvo a repetir, que se van a estar revisando desde el módulo 5, los déficits cognitivos. ¿Sí? El módulo 6, como les decía, vamos a venir a tocar aspectos específicos de lo que son las enfermedades neurodegenerativas, que tienen como objetivo general identificar las principales enfermedades neurodegenerativas que pueden hacerse presentes en la vida humana y su impacto en lo que es la etapa de la vejez, ¿sí? ¿Cuáles son los temas a desarrollar? Ese envejecimiento normal, esclerosis múltiple y lateral, también la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington, la demencia de tipo Alzheimer, la demencia vascular, ¿sí? Entonces, no olvidemos que en este módulo de las enfermedades neurodegenerativas se tiene como principal objetivo identificar las principales enfermedades neurodegenerativas que pueden hacerse presentes en la vida humana y su impacto en la etapa de la vejez, ¿sí?
En el módulo 7, ¿sí? Ahí ya se estaría llegando casi a la recta final, ¿verdad? Del módulo, y se dan cuenta cómo cada uno de los temas se van interrelacionando de un módulo a otro. En el módulo 7 se habla de la evaluación neuropsicológica y las funciones ejecutivas. Aquí se da a conocer una serie de baterías de pruebas, algunas que tenemos acceso se les permite, se les comparte para que ustedes puedan aplicarlo, si así lo desean, según sus propios intereses, ¿sí? Cómo se califica, qué es lo que evalúa cada una de ellas, se les hace entrega en este proceso de evaluación. ¿Cuál es el módulo 3? Perdón, el módulo 7. Primero, objetivo general, conocer los diferentes procesos de evaluación neuropsicológicas por funciones ejecutivas y su importancia en la práctica. Los temas a desarrollar, evaluación del aprendizaje y lo que es la percepción, que son algunas de las cuestiones que vamos a ir revisando, y también la evaluación del aprendizaje y memoria, la evaluación de las praxias, la evaluación de lo que son las nocias, la evaluación de la emoción, de la conducta, de las habilidades visoespaciales y lo que es también evaluación del lenguaje y la comunicación. Y la comunicación, que son aspectos importantes que se pueden ir tocando durante este módulo 7, ¿sí? Y cerrando el módulo con el módulo 8, en el módulo 8 es rehabilitación de las funciones ejecutivas. ¿Cuál es el objetivo general? Identificar los diferentes procesos e intervenciones en la rehabilitación de las funciones ejecutivas. Temas a desarrollar. ¿Qué temas vamos a desarrollar durante este último módulo? Actividades de entrenamiento cognitivo. Principalmente aquí, más que conceptualizar, porque ya hemos conceptualizado desde antes, como se van acercando al término del módulo, se va viendo la parte más en cuanto práctica de lo que podemos nosotros implementar con los pacientes con los que se está atendiendo en este proceso, ¿sí? Entonces vemos aquí en las actividades de entrenamiento cognitivo, rehabilitación neuropsicológica de las funciones atencionales y ejecutivas, rehabilitación neuropsicológica de la percepción y del control motor voluntario, los talleres de memoria, las habilidades sociales, la resolución de problemas, la musicoterapia, ¿sí? Como ellos, una parte de un complemento ya para insertar en el plan de intervención que se tenga desde esta área de la rehabilitación y las funciones ejecutivas, ¿sí? Bien, hasta ahí hemos hablado de todos esos módulos que se van a desarrollar durante el diplomado, que son 8 módulos, cada uno con su objetivo que se va desarrollando, ¿sí? Vemos viendo qué es lo que se pretende alcanzar, qué competencias, para ir complementando las competencias que se les decía anteriormente, ¿sí? Bueno, ¿cuáles van a ser estos criterios de evaluación? ¿Cómo se va evaluando todo este diplomado? Pues hay trabajos online, autodidacta, ¿sí? Y hablamos más o menos de un 60% de lo que es el trabajo online, un 40% autodidacta. ¿Cómo serían estas actividades? El estudiante debe presentarse a la clase en línea 2 veces por mes, en las fechas estipuladas, 2 veces por mes, o dependiendo cómo la coordinación del instituto va haciendo el cronograma de las fechas que ustedes tengan, porque pueden ser que en el mes sean las 2, o un mes una y el próximo mes tienen la otra sesión. Un módulo lo dividen en 2 sesiones, ¿sí? Y en las fechas estipuladas para interactuar con el ponente y poder ir maximizando el aprendizaje. ¿Por qué? Porque te conectas, pero a la vez quedan tareas para ustedes como participantes, que en esa primera sesión se te establecen algunas tareas para que en la siguiente sesión ya tengas entregadas tus tareas y puedas ir aclarando las dudas de lo que se está exponiendo en la siguiente sesión, ¿sí? Entonces, el 40% podemos estar diciendo que los participantes entregarán tareas, se analizarán películas, textos y casos clínicos reales como un recurso
práctico que posibilite la comprensión correcta de toda clase, ¿verdad? Entonces, estos serían sus criterios de evaluación y de trabajo, ¿sí? Es decir, este diplomado de neuropsicología, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en espiral. Aprendemos, desaprendemos, olvidamos y reaprendemos. Es decir, vamos fortaleciendo, vamos asimilando, acomodando nuestro conocimiento. Les decía, al principio ustedes traen traen bastante conocimiento, experiencia. Desde la experiencia de ustedes, desde lo que está el catedrático, el maestro exponiendo, compartiendo, se van enriqueciendo muchas ideas que tal vez ustedes digan, ok, lo estoy viendo, pero me está faltando esta parte, y cómo puedo implementar esto. Y con esas dudas, esos comentarios, poder ir enriqueciendo la clase a través de la interacción que tengan con su docente. Por eso se combina cada una de esos elementos de forma concéntrica, con manejo de materiales de aprendizaje que permitan la comprensión, la reflexión y el análisis en los alumnos, ¿sí? Los videos también se pasan algunos videos cortos, no son videos largos, videos de 5 minutos, 6 minutos y resúmenes interactivos, lecturas complementarias, ABP, aprendizaje basado en problemas, manejo de test, de guías rápidas que se les van presentando y que luego se comparten en el grupo de la coordinación del instituto para que puedan compartirlo también con ustedes y puedan contar con todo ese material que se esté utilizando durante la exposición de módulo, ¿sí? ¿Cuáles son los materiales de aprendizaje? ¿Qué materiales de aprendizaje vamos así que poner en práctica, verdad? Todos estos contenidos didácticos desarrollados por los facilitadores y especialistas que van a impartir el módulo. Este módulo de formación mismo que debe ser específico, debe ser concreto, se les puede ir compartiendo todas estas lecturas, todos esos artículos a través del instituto y ellos a la vez se los van compartiendo a ustedes, ¿sí? Contenidos con audiovisuales que que fortalezca el trabajo online con técnicas que permitan ofrecer una gran calidad en cada uno de los temas y prácticas que se van desarrollando. Entonces, todo este material de aprendizaje, todo aquel material que expone el catedrático, ya sean pruebas, sus diapositivas, sus películas, todo lo que expone el catedrático, se comparte para que ustedes puedan tener todo este material, pero de esa parte ya les va informando el instituto, la coordinación para que puedan ustedes saber de qué manera les van compartiendo toda la información, ¿sí? Cuando hablamos de videos, los videos a compartir son videos educativos del módulo que se está trabajando por parte del facilitador o especialista, mismos que pueden ser vistos a través de un link las veces que quieran por parte del estudiante. Si quieren volver a ver el video que se les pasa o que se les expone, también se les puede compartir el link. Videos que llevan a esta reflexión, a este análisis como habilidades prácticas, ¿sí? Y los resúmenes o interactivos. ¿Cuáles son estos resúmenes interactivos? Antes de inicio del módulo de formación, se compartirán los contenidos de manera atractiva y dinámica que sean digitales para la lectura previa antes de la sesión. Si así lo indica, ya con la coordinación se mandan los documentos para que ustedes puedan realizar alguna lectura previa por si tienen este proceso de participación con el ponente, con indicación de elaboración tal vez de algunos esquemas, de algunos mapas conceptuales, de algunos, con el fin de ir afianzando lo que es todo este conocimiento que se va a ir adquiriendo. Las lecturas complementarias, artículos, documentos de consenso, las guías internacionales que les serán compartidas, todo lo que necesiten para ir complementando su formación. Toda la información compartida de manera digital, ¿sí? Es todo esto en cuanto a las lecturas que se le van a ir compartiendo. ¿Qué es el aprendizaje basado en problemas? El aprendizaje eficaz tiene necesariamente que ser contextual, por eso se presenta el desarrollo de casos reales,
en los que el experto guiará a través del desarrollo de la atención y la resolución de las diferentes situaciones con una manera clara, directa y para conseguir el grado de comprensión más elevado, ¿sí? En un momento dado no te puedes conectar, se les comparten el video de toda la clase y ahí también van los casos clínicos, se te da espacios para que vayas contestando y puedas tú subir a la plataforma de la coordinación información y se va revisando todas las tareas que se van dejando para cada uno de ustedes. Los test y retest, la interacción del aprendizaje compartiendo a los estudiantes el proceso idóneo de manejo de técnicas para la identificación y de intervención, como de algunas pruebas psicológicas para el complemento y trabajo del diagnóstico del niño o de la niña con quien se esté trabajando. Se comparten algunos test, algunas cuestiones psicométricas que puedan ser manejados por todos. Algunos test son exclusivamente para el psicólogo, como bien lo saben, que tienen la licencia para el manejo e interpretación de los mismos, para no caer en psicoiatrogenias, ¿verdad? Sino tener también ese profesionalismo de quién sí o quién no puede aplicar esos test, que manejas esta parte ética, toda esta parte de qué es lo que tú vas a manejar. También se les comparte algunas guías rápidas, algunos contenidos más relevantes del curso en forma de actuación rápida, una manera sintética y práctica y eficaz de ayudar a progresar el proceso del aprendizaje, guías avaladas por organismos reconocidos a nivel nacional como internacional en el campo de la salud como de la educación. Son guías que están indexadas, guías que son revisadas a nivel internacional o que son validadas con base a normas oficiales mexicanas también. Todo esto con todo el profesionalismo de aquellos que van a aplicar o poner en práctica, ¿verdad? En el campo que ustedes se desenvuelvan, que ustedes se desarrollen, ya sea en la parte particular privada o en la parte pública, ¿sí? Pues el reconocimiento que le brinda y que ahorita les puede dar mayor información también la maestra, los reconocimientos que le brinda la institución IPESH. Este programa te permite alcanzar el título del diplomado en neuropsicología, obtener un diplomado avalado por la Secretaría de Educación y garantiza la adquisición de competencias en el área de conocimiento, de modo que confiere un alto valor curricular al estudiante que cumpla con los créditos tras cursarlo en su totalidad. Modalidad online 100%, duración 8 meses. Perdón, aquí es el de neuropsicología, ¿sí? Que es la parte que ustedes van a obtener en este diplomado. Eso es muy, muy importante. Y algunos puntos más sobre este reconocimiento que les estará aclarando la maestra en breve también, algunos a este momento. Además, al finalizar, pues obtendrás lo siguiente: el reconocimiento al término del programa con validez oficial federal ante la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? Que eso es muy, muy importante. Pues no queda más que decirles bienvenidos y han tomado una de las mejores decisiones, ¿verdad? En cuanto a su formación profesional, el poder llevar, el poder estudiar este diplomado tan interesante, tan importante en su formación profesional y que, como les decía, les dará las herramientas, los elementos fundamentales para la intervención, el seguimiento ante casos, problemas que se puedan presentar por una lesión cerebral, ya sea esta adquirida o que durante el desarrollo del embarazo pudo haberse presentado un déficit que llevó a un niño o una niña a no desarrollarse idóneamente. Pues muchísimas gracias por su atención, maestra. Muchísimas gracias. Agradezco sinceramente a la doctora Ivania por su valiosa contribución en esta masterclass. Su ponencia fue excepcionalmente informativa, inspiradora y llena de conocimientos prácticos. Muchas gracias, doctora Ivania, por compartir su sabiduría y experiencia con nosotros. Su participación, vuelvo a recalcar, en esta masterclass ha sido un regalo invaluable para todos los asistentes. Y con respecto a nuestros queridos asistentes, quiero agradecerles por haberse unido a nosotros en esta masterclass. Espero que hayan disfrutado el contenido y que hayan aprendido algo nuevo y valioso. Antes de despedirnos, quiero recordarles que todavía hay tiempo para inscribirse en nuestro próximo curso diplomado.
No se pierdan la oportunidad de profundizar en sus conocimientos y habilidades. Inscríbanse ahora y aprovechen al máximo esta oportunidad. Muchas gracias por su participación y esperamos verles en unas futuras sesiones con respecto a este diplomado en neuropsicología aplicada e integral. Quedo a sus órdenes, también a las órdenes de sus asesores, si ustedes gustan dar seguimiento con la inscripción o con lo que sigue, pues ahí estamos para poderles atender. Muchísimas gracias a todos. Deseamos que tengan un excelente domingo, una bendecida semana y estaremos a las órdenes de cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctora Ivania, nuevamente. Que tenga un excelente día.